Apacienta mis ovejas. Lección 11. Falsos maestros. El propósito de la lección de esta semana es que Cristo predijo que las manifestaciones de los engañadores estarían acompañadas por más peligro para sus discípulos que la propia persecución. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, engaños seductores, y la segunda, el perro y la puerca. Frecuencia Cristiana. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y trabaja de una manera solapada y engañosa para arruinar la fe de la gente en Dios y desanimarla. Trabaja hoy como lo hizo en el cielo, para dividir el pueblo de Dios en la etapa final misma de la historia de este mundo. Procura crear disensión y hacer surgir contiendas y disensiones, y trata de quitar, si es posible, los pilares antiguos de la verdad dados por Dios a su pueblo. Procura hacer aparecer a Dios como si se contradijese a sí mismo. Iniciemos con la primera parte, engaños seductores. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Satanás ha obrado con poder engañador, produciendo una cantidad de errores que oscurecen la verdad. El error no puede permanecer solo, y pronto se extinguirá, sino se fijará como un parásito en el árbol de la verdad. El error se nutre de la verdad de Dios. Las tradiciones humanas, como gérmenes que brotan en el aire, se fijan en la verdad de Dios, y así los hombres llegan a considerarlas como parte de la verdad. Satanás afirma su posición mediante las doctrinas falsas, y así cautiva las mentes de los humanos y las hace sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad. Los hombres enseñan atrevidamente los mandamientos humanos como si fueran doctrinas, y como las tradiciones se transmiten de una época a otra, llegan a tener poder sobre la mente. Pero el paso del tiempo no convierte el error en la verdad, ni tampoco su molesto peso hace que la planta de la verdad llegue a ser un parásito. El árbol de la verdad lleva su propio genuino fruto, con lo cual demuestra cuál es su origen y naturaleza. El parásito del error también lleva su propio fruto, con lo cual manifiesta que su carácter es diferente de la planta de origen celestial. Satanás obtiene poder sobre la mente mediante teorías y tradiciones falsas. Podemos ver en qué extensión ejerce su poder al contemplar la deslealtad que hay en el mundo. Aún las iglesias que profesan ser cristianas se han apartado de la ley de Dios y han establecido sus propias normas. Satanás ha puesto su mano en todo esto, porque al dirigir a los hombres hacia las normas falsas, reforma el carácter humano y hace que la humanidad lo reconozca como supremo. Obra contra la santa ley de Dios y niega la jurisdicción de Dios. En su trono es donde tiene su origen toda su obra maligna, y ahí es donde recibe apoyo. Los ángeles de Satanás son muy avisados para hacer el mal, y crearán aquello que algunas personas pretenderán que es luz avanzada, y la proclamarán como algo nuevo y maravilloso. Sin embargo, aunque algunos aspectos de esos mensajes pueden ser verdad, estarán mezclados con invenciones humanas, y enseñarán como doctrina los mandamientos de los hombres. Si ha habido alguna vez un tiempo en que debíamos velar y orar con verdadero fervor, es ahora. Muchas cosas aparentemente buenas necesitarán considerarse cuidadosamente con mucha oración, porque son invenciones engañosas del enemigo que tienen la finalidad de conducir a las almas hacia una senda que se encuentra tan cercana a la senda de la verdad que a duras penas podrá distinguirse de esta. Pero el ojo de la fe podrá discernir lo que es divergente del camino correcto, por muy imperceptible que sea la divergencia. Puede ser que al principio se le considere perfectamente correcto, pero después de un tiempo se verá que diverge completamente del camino que conduce a la santidad y el cielo.
Ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos, a menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas, de modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerles frente. La fe de cada persona será probada, y cada uno tendrá que soportar la prueba de una crítica sofocante. Todos debiéramos familiarizarnos con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio con un claro "así dice Jehová". Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte a fin de causar una falsa impresión. Con la Biblia abierta delante de sí, profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los dirigentes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan en disecarla y dan autoridad más a sus propias opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierde en sus manos su poder regenerador. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y la iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y de poder. Muchos que rehúsan los mensajes que el Señor les ha enviado están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia tan clara, dicen tal como los judíos: muéstranos un milagro y creeremos. Si estos mensajeros tuvieran la verdad, ¿por qué no sanan a los enfermos? Si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos jubilosos y triunfantes debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de estas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. Cuán terrible será la situación de los que cierren los ojos a la luz de la verdad y pidan milagros para afirmarse en el engaño. San Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Encontramos doctrinas falsas de todo tipo, y seremos descarriados a menos que estemos familiarizados con lo que Cristo ha dicho y estemos siguiendo sus instrucciones. Una de las más peligrosas de estas doctrinas es la que aboga por una falsa santificación. Algunos pretenden ser santos y sin embargo están quebrantando los mandamientos de Dios. Su pretensión de que están sin pecado es falsa y no debe aceptarse. Otra doctrina que se presentará es la que sostiene que lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo, creer en que Él ha perdonado nuestros pecados y que después de que hemos sido perdonados ya es imposible que pequemos. Esto constituye una trampa de Satanás. Es cierto que debemos de creer en Cristo, Él es nuestra esperanza de salvación, pero también es cierto que cada día debemos llevar a cabo nuestra salvación individual con fe, sin jactancia, pero con temor y con temblor. Hay quienes profesan santidad, quienes declaran que son enteramente del Señor, quienes pretenden tener derecho a las promesas de Dios, y todo mientras no obedecen sus mandamientos. Satanás quiere que cada transgresor de la ley de Dios pretenda ser santo. Esto es lo mismo que él ha estado haciendo. Queda satisfecho cuando los hombres apoyan su fe en doctrinas falsas y en un entusiasmo religioso, porque puede utilizar a tales personas con ventaja en su tarea de engañar a las almas. Hay muchas personas supuestamente santificadas que están ayudando a Satanás en su obra. Dios ha dado luz a esas personas, pero ellas han rehusado aceptarla. Otro error es que los mandamientos de Dios han sido suprimidos. Cristo amonesta a sus seguidores: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. San Mateo 7:15. Nos exhorta a no ser engañados cuando los falsos pastores presentan sus doctrinas. Esos hombres nos dicen que los mandamientos de Dios han sido suprimidos
por la muerte de Cristo. ¿Creeremos a esos hombres que pretenden ser santificados mientras rehúsan obedecer a Dios? Afirman que el Señor les ha dicho que no necesitan guardar los 10 mandamientos. ¿Pero se los ha dicho el Señor? No, Dios no miente. Satanás, que es el padre de la mentira y del engaño, engañó a Adán en forma similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios y que no moriría si desobedecía la ley de Dios. Pero Adán cayó, y a causa de su desobediencia abrió las compuertas del mal sobre nuestro mundo. Y luego Satanás le dijo a Caín que no necesitaba seguir expresamente el mandamiento de Dios, presentando el cordero degollado como una ofrenda. Caín obedeció la voz del engañador, y porque Dios no aceptó su ofrenda mientras manifestó su aprobación por la ofrenda de Abel, Caín se levantó lleno de ira y asesinó a su hermano. Necesitamos saber por nosotros mismos qué voz estamos obedeciendo, si es la voz del Dios verdadero y viviente o si es la voz del gran apóstata. El espiritismo está por cautivar al mundo. La doctrina de la continuación de la vida consciente después de la muerte de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos no tiene fundamento en las Escrituras y, sin embargo, estas teorías son afirmadas como verdad. Mediante esta doctrina falsa se ha reabierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma cautivan a las almas. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos utiliza toda clase de engaños. Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximamos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombroso. ¿Cómo protegernos contra estos engaños? Estudiando detenidamente las Sagradas Escrituras como una lámpara que ilumine las tinieblas espirituales. Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y la oración de fe constituye la gran fortaleza de los cristianos, y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Esta es la razón por la cual él insinúa que no tenemos necesidad de la oración. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos a él con todo fervor en busca de ayuda, las huestes de Satanás se alarman. Cuando descuidamos la oración, servimos muy bien a sus propósitos, porque entonces recibimos mejor sus maravillas mentirosas. Continuemos con la segunda parte, el perro y la puerca. Segunda de Pedro 2, 21 y 22. Porque les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En los días de Cristo, como hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente emancipados del dominio de Satanás. Por la gracia de Dios se habían quedado libres de los malos espíritus que dominaban su alma. Se gozaban en el amor de Dios. Pero como los oyentes representados en la palabra por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor. No se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón, y cuando volvía el mal espíritu con otros 7 espíritus peores que él, quedaban completamente dominados por el mal. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma se entrega a Cristo, llega a ser una fortaleza suya que él sostiene en un mundo en rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro de los grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio.
Basta que descuidemos el aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. De ahí la invitación diaria de Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero si en una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Decidamos hoy precavernos mediante el estudio concienzudo de la Biblia contra los múltiples engaños de Satanás en este tiempo final y mantener una diaria y continua relación de fe con Dios y poder decir: mi crecimiento en la gracia, mi gozo, mi utilidad depende de mi unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él cada día y permaneciendo en Él cada hora es como he de crecer en la gracia.